¿Avengers o X-Men? Bienvenidos todos los fanáticos a un nuevo episodio de Recomendados. En esta oportunidad le vamos a hablar de esta gran saga de Marvel que se llama Avengers vs X-Men. Esta saga, Avengers vs X-Men, es una saga que fue publicada en el 2012. Tal como lo dice su nombre, enfrenta a los dos grupos más grandes actualmente de Marvel Comics. Estamos hablando de los Avengers y de los X-Men. El duelo entre ambos grupos comienza cuando Hope Summers empieza a manifestar signos de la Fuerza Fénix. Los Avengers ya estaban preparados para el regreso de la Fuerza Fénix, por eso tenían un plan de contingencia, la cual consistía en tener a Hope Summers bajo custodia para que la Fuerza Fénix no la tomara como huésped. En cambio, los X-Men tenían otros planes. Comandados por Scott Summers, ellos veían que la Fuerza Fénix sería una fuerza que no traería muerte, sino que traería resurrección a la raza mutante, la cual estaba en peligro tras los eventos de Dinastía de M. Es así como comienzan las diferencias entre los Avengers y los X-Men. Capitán América trata de que Scott Summers entre en razón y entregue a Hope para así custodiarla y cuidarla y evitar que la Fuerza Fénix la poseyera. En cambio, Scott Summers quería todo lo contrario, quería que la Fuerza Fénix poseyera a Hope y así ella, con el poder de la Fuerza Fénix, renaciera la raza mutante que estaba en peligro de extinción. Estas diferencias finalmente terminaron en el enfrentamiento entre ambos grupos, entre los Avengers y los X-Men. Lo que nadie esperó es que la Fuerza Fénix se dividiera en 5 y poseyera a 5 X-Men. Estos 5 X-Men, con la Fuerza Fénix en su interior, empezaron a hacer distintos actos en todo el mundo, los cuales sorprendían mucho a los Vengadores, ya que no eran actos destructivos, todo lo contrario, eran actos que ayudaban a muchas personas quienes lo necesitaban. Los Avengers sabían que era cuestión de tiempo que los X-Men perdieran el control de la Fuerza Fénix. Es así como Namor, seducido, engatusado mejor dicho, por Emma Frost, decide destruir Wakanda. Todo esto ya que los X-Men querían recuperar a Hope Summers y entregarle a ella la Fuerza Fénix y que pudiera resucitar a la raza mutante. Finalmente los X-Men logran detener a Namor, pero con una terrible consecuencia. El poder de la Fuerza Fénix que tenía Namor fue traspasado a los otros 4 X-Men que tenían la Fuerza Fénix. Es así como todos descubren la verdad. Si uno de los X-Men que tenía la Fuerza Fénix era derrotado, su poder traspasaba al otro miembro que tenía la Fuerza Fénix. Finalmente, el último X-Men que quedara con la Fuerza Fénix en su interior tendría todo el poder del Fénix cósmico. Como era de esperarse, ese acontecimiento finalmente pasó y quien tuvo todo el poder de la Fuerza Fénix fue Scott Summers, alias Cíclope. Finalmente, los Avengers y los X-Men tienen que unirse para poder detener a Cíclope, quien tenía todo el poder de la Fuerza Fénix. Pero ¿quieres saber cuál fue el resultado? Te recomiendo leer Avengers vs X-Men. Podemos decir que Avengers vs X-Men cumplió con su objetivo, el cual era cambiar el status quo del universo Marvel, ya que después de esto se produjeron muchos cambios dentro de la editorial. El argumento de dicha historia de Avengers vs X-Men estuvo a cargo de muchos escritores, al igual que el arte en sus 12 libros en los cuales fueron publicados la historia principal de los Avengers vs X-Men. La historia de los Avengers vs X-Men es bastante entretenida, de hecho engancha inmediatamente al lector, el cual queda muy pendiente de los sucesos que van ocurriendo en cada viñeta. Sí, en la historia principal no se relatan todos los acontecimientos y hay que tener en consideración que para entenderla al 100% y entender algunos sucesos que son mostrados en la historia principal hay que leer algunos crossover o tie-ins, los cuales son relatados en las páginas de los Vengadores y también dentro de las páginas de los X-Men. Además, para hacer aún más interesante esta saga, salieron unos libros complementarios que se llamaron Versus. Tal cual, así Versus, donde veíamos el enfrentamiento de un Avenger en especial contra otro X-Men. Como dijimos, la historia es bastante entretenida y fueron muchos los escritores quienes estuvieron a cargo de ella. Por su parte, el arte también tuvo el mismo efecto, ya que los primeros números fueron dibujados por John Romita Jr., pasando el relevo después a Oliver Kuiper y después pasando al resto de los números a Adam Kubert. A pesar de que el arte está muy variado, recordemos que cada artista tiene un estilo en particular, esto no incomoda y va perfectamente relacionado con la historia que se va relatando dentro de las páginas de los Avengers vs X-Men. Ahora les voy
voy a hablar de los libros que tengo en mis manos. Estos libros que tengo fueron publicados en español por la editorial Omnipress. Podemos decir que la edición que publicó Omnipress para la saga Avengers vs X-Men está en una calidad más que respetable y muy accesible a todos los bolsillos. Lo particular que tienen las historias publicadas en Argentina, no solamente la editorial Omnipress, sino que las editoriales en general, es que las ediciones son un poco más pequeñas que las contrapartes publicadas en español de otras editoriales, como por ejemplo la SC española o la editorial Marvel México, publicada en el mencionado país. Curiosamente respetan el ancho del cómics, pero no así el largo o el alto, siendo unos centímetros un poco más pequeño. Pero a pesar de la diferencia de tamaño que tienen estos cómics, esto no influye en nada a la hora de leer la revista. De hecho, el interior es tal cual como fue publicado en su versión original. Como ya lo dijimos, el tamaño de las editoriales argentinas es un poco más pequeño, pero aún así muchas editoriales estoy seguro que desearían tener la calidad en la cual la editorial Omnipress nos ofrece y todas las historias que está publicando hasta el momento. Si te gustó este capítulo de recomendados, no olvides darle un like, eso me ayudaría mucho. También, si ya leíste esta saga, deja tus comentarios. También comparte con tus amigos para saber qué opinan de la saga de Avengers vs X-Men. Además, no olvides suscribirte a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para estar pendiente de nuestros videos nuevos. Por mi parte, me despido y nos encontramos en otra edición de Recomendados.